Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Les voy a pedir, como siempre, que dejen todo lo que traen en la mente a un ladito, las prisas, los mensajes pendientes, los ruidos de afuera. Quiero que nos regalemos este momento para pensar en algo que no siempre queremos mirar de frente, esas ideas que sin darnos cuenta se nos meten en el corazón como si fueran inofensivas, pero que terminan torciendo nuestro rumbo. No llegan disfrazadas de tragedia, llegan bajito, suavecito, como si fueran sentido común. Y sin embargo, cuando uno le sigue el hilo, descubre que no son pensamientos sueltos, son trampas, mentiras que escuchamos tantas veces que empiezan a sonar verdaderas. Hoy quiero hablar de esas mentiras, no desde el miedo ni desde el regaño, sino desde la claridad. Porque a veces lo único que necesitamos es poner sobre la mesa lo que ya sabíamos, pero no queríamos admitir. Yo no vengo a descubrir el hilo negro, vengo a encender la luz para que lo veas sin sombras, para que al final puedas decir, caray, ¿cómo pude creer algo tan torcido si era tan evidente? Y empezamos con la primera mentira, quizá la más repetida, la más cómoda, la favorita de nuestro tiempo. Esto no es pecado. Ese susurro que aparece justo cuando vas a hacer algo que ya sabes que está mal, pero no quieres renunciar a ello. No falta quien diga, no daño a nadie, nadie se entera. Es algo chiquito, todos lo hacen. Además, ¿quién dijo que era pecado? Y esa frase que suena tan razonable es justamente la trampa perfecta. Reducir el mal a un tema de gusto personal, como si la conciencia fuera un menú donde tú escoges la salsa y decides qué te conviene. Y claro, ¿quién quiere llamar pecado a algo que disfruta? Nadie. Entonces empezamos con la rebajita, que lo que veo en la televisión no es para tanto, que lo que hago con mi novia es normal hoy en día, y un pequeño robo no cuenta porque roban cosas más grandes en el gobierno. Hasta termina uno justificando lo injustificable, como si la verdad moral fuera un pantalón que ajustas según tu talla. Pero lo más peligroso no es el pecado en sí, sino el autoengaño. Porque cuando uno se acostumbra a llamarle no es nada a lo que sí es algo, pierde el sentido de lo sagrado, pierde el sentido del bien y peor, pierde la capacidad de reconocer cuándo empezó a caer. La segunda mentira es otra muy de moda. Jesús es relación, no religión. Se oye precioso, hasta parece, pero en el fondo es la coartada perfecta para desligarse de todo compromiso. Que claro, una relación sin estructura, sin sacramento, sin comunidad, sin normas, sin estudios, sin responsabilidad. ¿Qué clase de relación es esa? Una relación a mi medida, hecha de mis gustos, de mis ocurrencias, de mis horas libres. Una relación que no me obliga a formarme, ni a obedecer, ni a construir nada. Jesús queda convertido en un compañero imaginario que solo me dice lo que quiero oír. Y entonces uno dice, no necesito misa, no necesito iglesia, no necesito doctrina, no necesito nada. Dios y yo nos entendemos. Pues sí, nos entendemos, pero solo en tu cabeza. Porque en la realidad, cuando uno ama a alguien de verdad, quiere conocerlo, comprenderlo, escucharlo, servirlo, caminar con los que también lo aman. La fe sin iglesia es como un matrimonio donde uno de los dos nunca aparece a las comidas familiares. No funciona. La tercera mentira es la joya del relativismo moderno. No existen verdades absolutas. No existen. Vaya comodidad. Si no existen verdades absolutas, entonces todo depende. No robarás. Depende. No mentirás. Depende. No fornicarás. Depende. Como si la moral fuera un semáforo donde tú decides qué color te conviene ese día. Y así vamos por la vida creyendo que las reglas se doblan según nuestra emoción, como si el universo entero estuviera hecho para no incomodarnos. Pero Jesús no dijo, yo soy una posibilidad más, una opinión respetable. Dijo, yo soy la verdad, no una verdad entre muchas, no una versión, la verdad. Y si existe la verdad, existen también caminos que llevan a ella y caminos que no. Negarlo no nos hace libres, nos hace ciegos. La cuarta mentira, el demonio no existe. Es así que es una jugada maestra, porque si logras que alguien crea que no hay enemigo, entonces no se defenderá. Y claro, no falta quien diga, eso de que te tienta, te persigue, te quiere perder, es cuento medieval. Pero Jesús habló de él, Jesús lo nombró, Jesús expulsó espíritus del cuerpo de personas reales. Es que Jesús se equivocó. ¿Será que hoy nos creemos más listos que él? El mal no es solo un concepto, es una presencia inteligente que se dedica a susurrar ideas que parecen inofensivas, como esta lista que estamos recorriendo. Y quinta mentira, todos iremos al cielo. Qué hermoso sería, qué tierno suena. Y sí, Dios es misericordioso, infinitamente. Pero Jesús no habló de un cielo automático, habló de un camino angosto, habló de una puerta estrecha, habló de una separación final entre ovejas y cabritos, entre trigo y cizaña.
Habló del rico Epulón atormentado mientras Lázaro descansaba con Abraham. ¿Todo eso también será metáfora? ¿Ficciones literarias? Si Jesús lo dijo con esa claridad, ¿con qué derecho venimos ahora a borrarlo porque nos incomoda? Y peor aún, qué fácil nos resulta juzgar el destino espiritual de otros cuando ni siquiera conocemos sus batallas. Por eso, cuando alguien dice con ligereza, ese sí se irá al infierno, demuestra no solo ignorancia, sino soberbia. No sabemos nada del corazón ajeno, pero sí sabemos que la libertad humana puede alejarse de Dios, que el amor puede rechazarse, que la salvación no es una obligación, sino una invitación. La sexta mentira: todas las religiones llevan a Dios. Suena tolerante, diplomática, sensata, pero no es exacta. Una cosa es reconocer que judíos, musulmanes y cristianos creen en el mismo Dios creador. Otra muy distinta es decir que cualquier creencia, cualquier mezcla, cualquier doctrina, cualquier filosofía conduce al mismo destino. El budismo no es religión, sino filosofía. El hinduismo tiene miles de dioses. Las sectas toman nombres hermosos para disfrazar abusos. Algunas hasta se llaman luz del mundo, pero enseñan un Cristo incompleto, mutilado, reducido a lo que su líder de turno decide. Y sí, alguien puede acercarse a Dios en medio de una doctrina equivocada, porque Dios es misericordioso. Pero acercarse a Dios de manera parcial no es lo mismo que conocerlo plenamente. ¿Cuántas gracias se pierden quienes rechazan la Eucaristía? ¿Cuántos caminos se quedan a medias por falta de sacramento? No todas las rutas llevan al mismo destino, aunque algunas aparenten ir en la misma dirección. La séptima mentira: mejor inventa tu propio Dios. Un Dios hecho a la medida, un Dios buffet, un Dios que solo exige lo que te gusta cumplir, uno que permite el aborto en ciertos casos, la eutanasia cuando convenga, la mentira si es piadosa, la lujuria si es amor, la pereza espiritual porque Dios comprende. Un Dios así no salva a nadie, porque no existe. Es una proyección de nuestras comodidades. La octava mentira: los dogmas te atan como si la verdad fuera una cadena, cuando en realidad los dogmas son ventanas, no barrotes. Son afirmaciones que la Iglesia ha reconocido como esenciales: la Trinidad, la divinidad de Cristo, la Eucaristía. ¿Cómo amar a alguien sin saber quién es? ¿Cómo seguir una verdad que no se sostiene en nada firme? Los dogmas no son un límite, son un ancla. La novena mentira: no te confieses con un hombre. Una idea tan fácil de aceptar cuando uno no quiere enfrentar su propio pecado. Decimos, ese cura es peor que yo, y puede ser cierto en algunos casos. Pero Cristo no instituyó la confesión porque los sacerdotes sean más santos, sino porque la humildad sana. Porque arrodillarse y decir la verdad en voz alta cura heridas que no curan con simples pensamientos. La décima mentira, venenosa donde la haya: todos los curas son violadores, están ahí por dinero. Una acusación repetida hasta el cansancio, diseñada para que el pueblo desconfíe del instrumento que Cristo eligió, no porque los sacerdotes sean perfectos, sino porque son necesarios. Jesús dijo: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿Por qué hombres? ¿Por qué no ángeles? ¿Por qué no voces del cielo? Porque Dios quiso que su gracia llegara envuelta en humanidad para que tú y yo aprendiéramos humildad. Y podríamos seguir, pero basta con esto por hoy. 10 mentiras, 10 semillas que se plantan sin ruido en la mente y que, si las dejas crecer, terminan por destruir tu fe desde dentro. No de un golpe, no con un terremoto espiritual, sino con pequeñas grietas que avanzan sin que las notes. Por eso estamos aquí, para decir basta, para mirar estas trampas a la cara y reconocerlas sin miedo, para sacarlas de raíz antes de que se conviertan en costumbre. Porque si una mentira se repite 1000 veces, puede sonar a verdad, pero no deja de ser mentira. Y Dios, que es la verdad misma, quiere que vivas en claridad, no en confusión. Hoy, si te vas de aquí con un solo propósito, que sea no aceptar ninguna idea sin examinarla bajo la luz del Evangelio. No dejar que tu fe sea moldeada por la comodidad, por la cultura, por los amigos, por los tiempos. Solo por Dios. Hagamos todo el bien que podamos sin distraernos con voces que no vienen de Él. Y que Dios los bendiga siempre. Y continuemos, porque estas mentiras no se quedan quietas. No se presentan una sola vez ni se rinden cuando las descubres. No. Regresan, cambian de forma, se vuelven más sutiles, y si no estamos despiertos vuelven a colarse como el agua que se filtra por una grieta mínima y termina reventando todo un muro. Por eso seguiré, no para llenar espacios, sino para que observes cómo cada una de estas trampas tiene un eco, una consecuencia, una sombra que sigue avanzando mientras uno se convence de que todo está bien. La mentira número 11, esa frase que se ha vuelto hasta consigna de lucha: es mi cuerpo, yo decido. Suena fuerte, suena emancipador, suena moderno, pero la realidad no cambia porque lo declares con valentía. Cuando una mujer lleva un hijo en el vientre, no lleva un órgano ni un tejido suyo, lleva una persona distinta,
con su propio ADN, con su propia identidad, con una alma que Dios crea directamente. Y sin embargo, en nombre de una supuesta libertad, se pretende decidir si esa vida merece existir o no. ¿Qué clase de libertad es esa que solo se ejerce sobre el más indefenso? El error no está en la mujer, está en la mentira que le vendieron, la mentira de que la maternidad empieza cuando ella lo decide y no cuando la vida ya está ahí. Como si un padre pudiera decir: tengo un hijo de 2 años, pero yo decidiré si quiero ser padre. No, ya lo eres. Y el amor comienza precisamente cuando aceptas esa verdad con responsabilidad. Si el mundo quisiera realmente empoderar a la mujer, le recordaría su fuerza para amar, no le invitaría a renunciar a lo más grande que puede llevar dentro. Y el hombre tampoco queda libre, porque muchas veces se esconde, desaparece, se lava las manos o si no tuviera nada que ver. Pero un embarazo nunca es de una sola persona. La mentira del yo decido también es la mentira del hombre que no decide nada porque no quiere cargar con la verdad. Y así, entre egoísmos disfrazados de libertad, se va consumiendo una vida que ya pertenecía a Dios. La mentira número 12, bautizar al bebé es imponerle una religión. Mejor que decida cuando crezca. Como si criar no fuera siempre decidir por un hijo, como si no le inculcaras un idioma, una cultura, una forma de ver el mundo, una manera de amar, una forma de comer, de relacionarse, de interpretar la realidad. Nadie espera que el niño tenga 15 años para enseñarle a hablar. Nadie dice: mejor no le enseñes español. No vaya a ser que crezca condicionado, que decida si quiere hablar japonés. Es absurdo. El bautismo no es una cadena, es una puerta abierta. Es poner a tu hijo bajo la protección de Dios desde el primer día. Es darle un regalo que no podría darse a sí mismo, la gracia. Que después decida cómo vivir su fe, de acuerdo. Pero negarle la gracia por miedo a condicionarlo es como dejar a un niño sin comida para que decida, cuando tenga uso de razón, si prefiere comer proteína o carbohidratos. La libertad nunca fue ausencia de formación. La libertad es crecer con lo mejor para elegir lo mejor. Y todavía más fuerte viene la mentira número 13. El purgatorio es un invento de la iglesia para sacar dinero. Qué fácil es repetir frases sin conocer su origen. Como si la iglesia, a lo largo de 20 siglos, hubiese creado un sistema tan complejo solo para hacer caja. Pero basta leer el evangelio, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Basta ver la tradición viva de los primeros cristianos que desde el siglo II ya rezaban por sus difuntos. ¿Por qué rezar por ellos si ya están en el cielo o en el infierno? Porque existe un estado intermedio, un proceso de purificación donde el alma se perfecciona para poder ver a Dios. Y aquí está lo más hermoso: el purgatorio no es un castigo, es una misericordia. ¿De verdad creemos que la Madre Teresa de Calcuta y un hombre que nunca quiso amar ni servir compartirán la misma gloria desde el primer instante? Dios no es injusto. La purificación es un acto de amor. Es Dios diciéndote: déjame limpiarte porque te quiero ver feliz. La mentira número 14. Dios está muerto. ¿Qué frase más arrogante? Nietzsche la escribió con fuerza, con genialidad literaria, con dolor personal incluso. Y la humanidad la repitió creyéndose moderna. Pero el tiempo siempre revela la verdad. Nietzsche murió como todos los hombres. Dios no, porque Dios no vive como tú y yo. Él es la vida misma. No puede morir. Y lo más irónico es que mientras más declara el mundo que Dios está muerto, más vuelve Dios a aparecer donde menos lo esperas, en hospitales, en cárceles, en escuelas, en familias rotas que se reconstruyen, en almas desesperadas que encuentran paz sin explicación racional. Cuando las ideologías pasan, cuando las modas se desgastan, cuando los sistemas se desploman, Dios permanece. Está vivo en los corazones sencillos, en las almas que rezan aunque nadie las vea, en los que siguen amando aún cuando el mundo les grita que no vale la pena. Dios no está muerto. Lo que muere es la arrogancia humana que pretende enterrarlo en teorías. La mentira número 15, el infierno es un invento medieval. Otra frase bonita para quitar incomodidades. Pero Jesús lo mencionó una y otra vez, no como amenaza, sino como advertencia. Como quien ve a un hijo caminando hacia el precipicio y le grita desde lejos: detente, nadie que ame desea que exista el infierno. Pero la libertad humana sería una burla si Dios no respetara la última decisión de un alma. Y hay almas que prefieren su orgullo antes que arrepentirse. El infierno no es un castigo caprichoso, es consecuencia de una libertad que se cerró hasta el final. La mentira número 16, no vayas a misa, ahí va pura gente hipócrita. Pues claro, a misa vamos los enfermos del alma, los que tenemos heridas, caídas, confusión, contradicciones, los que necesitamos una palabra que nos reoriente, los que sabemos que no somos perfectos. Si la misa fuera para gente impecable, irían solo los ángeles, precisamente porque tengo defectos.
Voy, precisamente porque fallo necesito la Eucaristía. Y por último, una de las mentiras más peligrosas: peca tranquilo, disfruta y al final te arrepientes, como si la muerte avisara, como si la conciencia pudiera encenderse y apagarse a voluntad, como si el corazón, después de años de endurecerse, tuviera garantizada la sensibilidad para arrepentirse en el momento justo. Pero la vida no funciona así. La muerte llega sin pedir permiso y el arrepentimiento sincero no nace de un truco mental, sino de un corazón que lucha por ser honesto todos los días. Estas son solo algunas de las mentiras que buscan meterse en tu alma, y no para destruirte de golpe, sino para adormecerte, para que bajes la guardia, para que te acostumbres a una fe sin exigencia, sin profundidad, sin compromiso. Una fe diluida que al final ya no salva. Pero hoy, al escucharlas expuestas una por una, algo dentro de ti, aunque sea pequeño, reconoce la verdad. Y eso basta. Basta una chispa de lucidez para volver al camino. Basta una decisión, una sola, para que Dios haga el resto. Así que sigamos despiertos, sigamos atentos. Solo quien reconoce la mentira puede abrazar la verdad con libertad. Y esa verdad, que es Cristo, nunca deja de buscarte. Nunca. Hagamos el bien mientras tengamos tiempo, y que Dios nos bendiga siempre. Y sigamos, porque todavía quedan hilos sueltos que conviene atar despacio, sin prisa, como quien termina de limpiar una ventana hasta que el cristal queda transparente y ya no se confunde la sombra con la realidad. Porque estas mentiras no solo se escuchan allá afuera, muchas veces las llevamos dentro desde hace años. Y cuando algo vive dentro de uno tanto tiempo, empieza a sentirse normal. No duele, no pesa, no molesta, pero sigue siendo mentira. Y las mentiras, cuando se quedan en silencio, se hacen más fuertes. Por eso es necesario seguir desenmascarándolas con calma, una a una, hasta que pierdan su poder. La mentira número 17 tiene algo de astucia infantil. Peca, disfruta la vida y al final te arrepientes. Como si el final fuera un capítulo programado en la agenda, como si la muerte nos pidiera permiso para llegar, como si el corazón pudiera activarse espiritualmente en un instante, después de haber estado dormido durante décadas. Esta mentira tiene un toque de arrogancia y un toque de ingenuidad. Arrogancia, porque supone que nosotros controlamos el tiempo. Ingenuidad, porque desconoce cómo se forma la conciencia. Una conciencia no se enciende cuando uno quiere, igual que un músculo no se fortalece en 10 segundos después de años sin usarse. Si vives justificando tus faltas, cada vez te parecerán más pequeñas. Si vives apagando la voz interior, cada día la escucharás menos. Y cuando llegue ese famoso último momento que la mentira te promete, quizá ya no tengas sensibilidad para arrepentirte, no por maldad, sino por costumbre. El corazón también se endurece por agotamiento. Y si ese arrepentimiento no llega, no será porque Dios no quiera perdonarte, será porque tu alma se ha quedado sin reflejos. La mentira número 18 viene disfrazada de lógica. ¿Para qué confesarte si vas a volver a pecar? Como si el sacramento fuera un premio por no fallar y no un remedio para los que fallamos todos los días. Nadie dice, ¿para qué bañarte si te vas a volver a ensuciar? Nadie dice, ¿para qué pedir perdón en tu matrimonio si discutirán otra vez? Nadie diría, ¿para qué comer hoy si tendrás hambre mañana? La vida es cíclica, dinámica, imperfecta. El alma también. El perdón no es un trofeo, es alimento, es medicina, es un toque de gracia que orienta y fortalece. La confesión no existe para convertirte en impecable, sino para mantenerte despierto. Porque uno puede caer 1000 veces, sí, pero 1000. Una puede ser la vez en que finalmente te levantas bien. Y Dios quiere ser testigo de ese proceso. La confesión es el puente que construye tu alma entre pecado y misericordia. No un puente para cruzar una vez, sino para cruzarlo siempre que lo necesites. Y la mentira número 19 es una de las más dolorosas en nuestro tiempo. ¿Para qué casarse? El amor es mejor sin compromisos. La libertad convertida en excusa, el compromiso convertido en amenaza. Y mientras tanto, la persona que amas convertida en una especie de contrato temporal, revocable cuando las emociones cambien. Pero el amor verdadero no teme el compromiso, lo busca. Porque el amor, cuando es profundo, quiere raíz, quiere estabilidad, quiere nombre, quiere hogar. Decirle a alguien te amo, pero no lo suficiente como para casarme contigo, es como decirle te quiero, pero no apuesto por ti. Y todavía hay quienes lo adornan, es que el papel no importa. Claro que importa, todo lo que compromete el alma importa. Un sí frente a Dios no es tinta, es entrega. Es reconocer que el amor no es solo emoción, es voluntad. Y la voluntad madura cuando se compromete. Y por último, la mentira número 20, la más cruel, la que más almas hunde. Has pecado demasiado, Dios no te va a perdonar. Esa sí es la herida más profunda del enemigo.
Porque cuando alguien cree esto, deja de luchar, se rinde. Y la desesperación es el terreno favorito de la oscuridad. Judas no se perdió por traicionar a Jesús, sino por creer que no había vuelta atrás. Pedro, con un pecado igual o peor, lloró, se arrepintió y volvió al maestro. La diferencia no estuvo en la falta, sino en la esperanza. Decirle a un alma que Dios no la perdona es como arrancarle el aire de los pulmones. Es negarle la esencia misma del evangelio, porque la misericordia no tiene límite desde Dios. Solo nosotros podemos poner ese límite, cerrando las puertas desde dentro. Si estás vivo, si aún puedes nombrar tu culpa, si puedes llorarla aunque sea en silencio, ya estás en camino a la gracia. El perdón no es para los perfectos, es para los que reconocen su fragilidad. Y aquí, después de recorrer tantas mentiras, uno descubre algo curioso, que ninguna de ellas se basa en la fuerza. No te obligan, no te empujan, no te gritan, solo te susurran, nada más. Y así, con ese susurro casi amable, te van alejando de Dios milímetro a milímetro, hasta que un día ya no sabes cómo volver. Pero hoy sí sabes. Hoy viste las mentiras con nombre, con forma, con consecuencias. Hoy puedes decir no más. Hoy puedes desandar el camino sin miedo, no porque seas fuerte, sino porque Dios lo es. Él te toma de la mano incluso antes de que termines la frase: Señor, ayúdame. Y esa sola frase suele bastar para comenzar de nuevo. Sigamos pues, sigamos sin miedo, sigamos con la verdad en el alma y la humildad en el corazón, y que todo lo que hagamos hoy sea para acercarnos un paso más a Él. Que Dios nos bendiga siempre, y sigamos un poco más, porque todavía queda un rincón de estas mentiras donde conviene detenerse, no para repetir lo mismo, sino para mirar el fondo real que todas comparten. Porque si las observas con calma, sin prisa, sin defensa, sin el orgullo que siempre quiere tener la razón, descubrirás algo inquietante. Ninguna de estas mentiras te empuja hacia el mal de golpe. Ninguna te dice rompe tu vida, arruina tu alma, aleja tu corazón de Dios. No, todas empiezan igual, proponiéndote comodidad. Y la comodidad espiritual es la antesala de todas las caídas. Es como si alguien, en vez de derribar una casa a martillazos, fuera quitándole tornillos, aflojando bisagras, debilitando poco a poco la estructura. Nada suena, nada tiembla, nada parece peligroso, hasta que un día la casa ya no se sostiene. Así actúan estas mentiras, minuciosas, lentas, silenciosas. Y por eso hay que seguir hablando de ellas, hasta que no quede ninguna escondida. Porque ¿qué tienen en común todas estas frases que suenan tan razonables? ¿Qué hilo invisible las une? La respuesta es sencilla. Todas buscan apartarte de la verdad poco a poco, sin que te des cuenta. No necesitan que te declares enemigo de Dios, les basta con que vivas indiferente. No quieren que reniegues de tu fe, les basta con que no la practiques. No buscan que odies el bien, les basta con que lo pospongas. Y así vamos, convencidos de que seguimos creyendo, de que seguimos siendo buenas personas, mientras la fe se convierte en un amuleto que no se toca, en un recuerdo de infancia, en una foto vieja guardada en un cajón. No duele, pero tampoco transforma. Y cuando la fe deja de transformar, deja de ser fe, se vuelve decoración. De hecho, una de las señales más claras de que una mentira ha entrado en tu vida es cuando empiezas a sentir que Dios ya no te pide nada. Y cuidado, porque Dios siempre invita, llama, propone, inspira. Es el enemigo quien no exige nada. Es el enemigo quien te dice no pasa nada, haz lo que quieras, Dios te entiende. Mañana empiezas, no seas exagerado. Dios te susurra amor, el enemigo te susurra permiso. Por eso quiero detenerme un instante en algo que parece pequeño, pero que determina todo lo demás: la actitud interior con la que escuchamos estas ideas. Porque hay corazones que, al oírlas, sienten una alarma. Algo dentro de ellos dice: esto no huele bien. Y hay otros que, en cambio, suspiran con alivio: qué bueno, así no tengo que esforzarme. Esa segunda reacción es la peligrosa. No porque seas malo, sino porque te estás dejando adormecer. Mira, la vida espiritual es como un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Y nadie nota la atrofia el primer día, ni el segundo, ni el décimo. El deterioro es lento, casi imperceptible, hasta que un día, ante una prueba fuerte, descubres que no tienes fuerza para resistir. Y no es que Dios no te ayudara, es que tu alma estaba débil. Por eso la verdad, aunque incomode, salva. Y la mentira, aunque consuele, destruye. La verdad exige, la mentira acaricia. La verdad te despierta, la mentira te adormece.
Y lo peor de dormirse en la vida espiritual es que el peligro se acerca sin ruido. Uno pierde sensibilidad sin darse cuenta. Lo que antes te escandalizaba, ahora te parece normal. Lo que antes te hacía llorar, ahora te da risa. Lo que antes te preocupaba, ahora te da igual. Ese es el verdadero triunfo del enemigo. No que peques, sino que ya no te importe pecar. Pero aquí viene lo hermoso. Basta una chispa de verdad para levantar nuevamente un alma que estaba a punto de rendirse. Basta un segundo de luz para exponer años de oscuridad. Dios no necesita que llegues perfecto, necesita que llegues despierto. Y a veces despertar es simplemente escuchar algo que te sacude, una frase que te incomoda porque toca justamente la herida que no querías ver. No te enojes si algo te ha picado en lo más profundo. Dale gracias a Dios, porque eso significa que tu corazón todavía reacciona, todavía distingue, todavía late del lado correcto. Sigue adelante. Aún no hemos terminado el camino, pero avanzas. Cada mentira desmontada es una cadena menos. Cada verdad que aceptas es una llama más encendida. Y cuando el alma empieza a encenderse, ya no hay oscuridad que pueda apagarla sin resistencia. Así que continúa, sin miedo. No temas mirar hacia adentro. No temas reconocer lo que debe cambiar. Cada paso hacia la verdad es un paso hacia la libertad. Y cada paso hacia la libertad es un paso hacia Dios. Sigamos caminando juntos. Dios nos sostiene incluso cuando apenas empezamos a levantar la vista. Y mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento, todavía es tiempo de volver, de corregir, de amar más profundamente. Que Dios nos bendiga y nos mantenga despiertos. Siempre. Y sigamos. Porque cuando uno llega a este punto, cuando ya desmontó las mentiras, cuando ya entendió la sutileza del engaño, cuando la conciencia empieza a despertar, sucede algo muy humano. Aparece el cansancio. No el cansancio físico, sino el interior. Ese que te susurra: ¿de verdad vale la pena seguir luchando? ¿No será demasiado esfuerzo? ¿No estaré exagerando? Ese cansancio también es una tentación silenciosa, una especie de resignación disfrazada de prudencia. Pero es ahí, justamente ahí, cuando más necesario es mirar hacia adelante con una visión más profunda de lo que está en juego. Porque estas mentiras no son simples frases, son semillas que buscan modificar tu destino. Y cuando un destino se mueve apenas unos centímetros al principio, termina kilómetros lejos al final. Por eso necesitamos seguir, no para repetir lo mismo, sino para mirar el corazón de todo este combate, tu libertad. Porque a veces creemos que la libertad es simplemente hacer lo que quiero, cuando en realidad la verdadera libertad es poder elegir el bien sin que nada dentro de mí me sabotee. La libertad madura no es una puerta abierta hacia cualquier dirección, es una brújula que señala hacia donde el alma puede crecer. Y cada una de estas mentiras pretende que confundas libertad con capricho, con espontaneidad sin raíz, con ausencia de límites. Pero nadie crece sin límites. Ningún amor prospera sin compromiso. Ninguna relación se fortalece sin entrega. Lo que está en el fondo de todas estas mentiras es un intento de convertirte en un espectador de tu propia vida. Alguien que mira su fe como quien mira una película con interés, pero sin involucrarse. Y cuando un corazón deja de involucrarse, la fe se vuelve teoría, se vuelve costumbre, se vuelve un pequeño adorno moral que llevas en el bolsillo, pero que no toca tu historia. Por eso es tan importante detenerse un momento y preguntarse con absoluta sinceridad: ¿dónde me ha afectado a mí alguna de estas mentiras? ¿Qué idea de todas estas me ha rozado alguna vez? Porque no basta con decir: yo no creo en eso. La pregunta honesta es: ¿he actuado como si lo creyera? Quizá nunca has dicho el demonio no existe, pero a lo mejor vives como si nunca fueras tentado. Quizá nunca afirmaste todas las religiones son iguales, pero tal vez iniciaste un camino espiritual sin compromiso, picando de aquí y de allá como quien elige postres. Quizá nunca dijiste me arrepiento más adelante, pero quizá pospusiste ese cambio que Dios te pedía desde hace meses. Quizá jamás declaraste no necesito la iglesia, pero tu ausencia de comunidad habla por ti. Es que las mentiras no se identifican por lo que dices, sino por cómo vives. Y sin embargo, y aquí está la clave, no importa cuántas veces hayas caído en ellas, mientras sigas atento, mientras sigas escuchando dentro de ti esa vocecita que te pide volver a la luz, estás a tiempo. Porque Dios jamás se rinde con un alma que todavía quiere levantarse. Jamás. Lo que sí debemos entender es que la verdad de Dios, la verdad que te llama, no se conforma con tibiezas, no se conforma con medias tintas, ni con intenciones vagas, ni con promesas que se diluyen al llegar a la puerta de la casa. Dios quiere tu corazón entero, no para controlarte, sino para liberarte. Te quiere libre de máscaras, libre de excusas, libre de la mentira más peligrosa de todas: yo estoy bien así. Nadie está bien así. Todos estamos llamados a algo más profundo.
más luminoso, más verdadero. Y si estas palabras te inquietan, aunque sea un poco, dale gracias a Dios, porque esa inquietud es señal de vida. Solo los corazones dormidos no sienten nada. El tuyo, si estás aquí, está despertando. Y en ese despertar llega otra etapa, quizá la más decisiva. Reconocer que la verdad no solo se entiende, se abraza. No solo se piensa, se practica. No solo se escucha, se convierte en camino. Porque el objetivo de desmantelar estas mentiras no es simplemente saber más, ni coleccionar argumentos, ni sentir que ganamos un debate. El objetivo es mucho más íntimo: permitir que la verdad haga espacio dentro de ti, que transforme tus decisiones, que influya en cómo amas, en cómo hablas, en cómo tratas a los otros, en cómo te tratas a ti mismo. La verdad, cuando entra, no se queda en la superficie, baja hasta la raíz. Y una vez allí, comienza a empujar hacia la luz todo lo que estaba oculto. Así que sí, sigamos, porque aún falta lo más importante: mirar no solo las mentiras, sino la vida nueva que empieza cuando decides no volver a ellas. La vida que Dios soñó para ti desde antes de que existieras. La vida que espera que digas, aunque sea con un hilo de voz: Señor, te necesito. Ayúdame a vivir en la verdad, y Él lo hará, porque nunca deja sin respuesta a un corazón sincero. Sigamos adelante. Todavía queda camino por recorrer y Dios camina con nosotros, siempre.